Año 1980, Lestea, Haití. En un día radiante de primavera, un hombre semidesnudo, con aspecto de vagabundo, deambulaba por el fértil valle de Artibonite. Su andar era pesado y su mirada vacía. Los campesinos observaban con temor cómo el hombre se acercaba a una mujer llamada Angelina Narcís. En lugar de presentarse por su nombre, pronunció un apodo que solo los miembros de la familia de esta mujer conocían. Al escucharlo, la mujer gritó con horror y reconocimiento, ya que ese apodo pertenecía a su difunto hermano. Inmediatamente lo identifica como él. Tanto la mujer como los campesinos se preguntaban cómo era posible que estuviera vivo, habiendo asistido a su funeral y visto su cuerpo ser enterrado. El hombre les relató una historia sobre cómo había sido sacado de su tumba, golpeado hasta recobrar el sentido y llevado a una plantación de caña de azúcar para trabajar. Aunque inicialmente escépticos, los aldeanos creyeron su relato, pues para ellos el poder del vudú hacía posible tales sucesos. Estaba claro para ellos que este individuo llamado Clairvius Narcís había sido zombificado. Este incidente, junto con otros 4 ocurridos en los últimos años, provocó la investigación más sistemática jamás realizada sobre el misterio de la zombificación dentro de la religión vudú. Aunque la mayoría de los haitianos educados negaban la existencia de zombies, el Dr. Lamarck Douillon, director del Centro Psiquiátrico de Puerto Príncipe, formado en Canadá, había estado intentando durante 25 años establecer la verdad sobre este misterio, algo que no es fácil en un país donde la línea entre mito y realidad se dibuja débilmente. Douillon entrevistó a Narcís después de que éste apareciera en la aldea en 1980. Quedó impresionado de que Narcís pudiera recitar apodos y anécdotas de la infancia que solo conocía la familia. El psiquiatra ya había incursionado en las zonas rurales de Haití, donde se encontró con supuestos zombies y temibles bokors, que son sacerdotes vudús. Al menos 15 individuos que habían sido tildados de zombies por campesinos aterrorizados resultaron ser víctimas de epilepsia, retraso mental, locura o alcoholismo. Sin embargo, el caso de Clairvius Narcís proporciona a Douillon buenas pruebas, ya que los registros médicos mostraron que fue declarado muerto en 1962 en el hospital Albert Schweitzer, no sé cómo se pronuncia, una institución dirigida por estadounidenses en The Chapels. Inmediatamente Douillon contactó a sus colegas en Estados Unidos, el profesor de biología de Harvard, Richard Schultz, y el psiquiatra Nathan Kline, director del Rockland State Research Institute de Nueva York, especializado en los efectos de las drogas en la mente, y les informa que esto podría ser lo que estaban esperando, un caso zombie documentado donde la víctima había sido certificada muerta por 2 doctores estadounidenses. Un patient qui était venu à l'hôpital là, Narcisse Clairvius, il était venu à l'hôpital là, il consulté lui, après ça il mourit. Estos intrigados y escépticos ante tal caso estaban convencidos de que alguna sustancia poderosa que actuaba como neurotoxina y alucinógeno tenía algo que ver con este fenómeno. Así que enviaron a uno de sus mejores estudiantes, Wade Davis, quien se encontraba realizando un posgrado de etnobotánica en la Universidad de Harvard. Davis llegó a Haití con el objetivo de explorar el mundo de las sociedades secretas haitianas para saber si la leyenda del zombie tiene alguna base real. Se unió al psiquiatra Douillon, quien había examinado a Narcís. Estuvieron de acuerdo de que muchos de los síntomas descritos por Narcís, o sea, desorientación, sensación de flotar fuera del cuerpo, frío, incapacidad para hablar o moverse, podían estar asociados con una intoxicación aguda por alcaloides de plantas como la Datura stramonium. Pero, ¿cómo podría Davis estar seguro? Solo observando a un sacerdote vudú preparar una muestra del polvo. Pero espera, me estoy adelantando bastante a los hechos, ya que ese no fue el primer acercamiento extranjero a la zombificación haitiana. Para entender esto, debemos retroceder unos años y hablar un poco del contexto histórico. Entre 1911 y 1915, Haití fue testigo de un periodo tumultuoso caracterizado por una sucesión de asesinatos
exilios forzados y cambios presidenciales, con un total de 7 presidentes ocupando el cargo en un corto lapso de tiempo. Múltiples grupos llevaron a cabo golpes de estados y revueltas, sumiendo al país en la inestabilidad política. Sí, ya sé que te estás preguntando qué carajos tiene que ver esto con los zombies, pero mantén la calma, ya que si no explico esto, vas a quedar loco. Prosigo. Estados Unidos observaba con creciente preocupación la influencia ejercida por la pequeña pero poderosa comunidad alemana en Haití. Su influencia era tal que en 1910 esta comunidad controlaba el 80% del comercio internacional del país. Los alemanes se estaban integrando cada vez más en la sociedad haitiana. La razón de la inquietud de Estados Unidos se debía a que en esa época estaban en víspera de la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se llamaba la Gran Guerra, porque imagínate, hubiera sido un mal augurio llamarle la Primera Guerra. Estados Unidos no podía intervenir así como así. Por esto, tendría que esperar a que algo relevante sucediera para poder ingresar a ese país. Y vaya que lo encontró, ya que en febrero de 1915, Jean Billon-Guillaume, que se había erigido como líder y establecido una dictadura en Haití, ocasionando revueltas en las que se asesinaron a varios presos políticos, había sido linchado por una multitud furiosa. Esta fue la excusa perfecta y la gota que derramó el vaso para que el 28 de julio de 1915, el presidente estadounidense de la época, Woodrow Wilson, desplegó 330 marines en Puerto Príncipe con el objetivo de proteger los intereses estadounidenses y extranjeros en la región. Cómo no, tenían que ser Estados Unidos. Durante la ocupación, las fuerzas estadounidenses impusieron un estricto control sobre la población haitiana. Esto incluyó la represión de revueltas y la supresión de cualquier forma de resistencia. Como parte de su estrategia, los marines estadounidenses se involucraron en la búsqueda y detención de personas sospechosas de oponerse al régimen. Estas detenciones a menudo se realizaron sin el debido proceso legal y llevaron a la desaparición de muchas personas. Y es aquí donde entran los zombies. En este contexto surgieron historias y rumores sobre personas que habían sido detenidas y luego liberadas, pero que parecían haber perdido su voluntad y personalidad. Se decía que estas personas vagaban sin rumbo fijo, realizando tareas simples y obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. Cuando se observaba a estas personas, se asociaba este fenómeno con la creencia de que habían sido sometidas a prácticas vinculadas al vudú, que resultaba en la pérdida de parte de su autonomía, lo que las hacía mostrar una actitud sumisa y obediente. Las autoridades estadounidenses intentaron reprimir las prácticas del vudú, viéndolas como supersticiones que debían ser eliminadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las fuerzas de ocupación para erradicarlas, las prácticas del vudú no desaparecieron por completo y continuaron existiendo en la clandestinidad. Porque imagínate, estas prácticas son parte de la cultura haitiana. Es como decirle a un estadounidense que no use armas, a un brasileño que no juegue fútbol, a un puertorriqueño que no escuche reggaetón, a un mexicano que no eche picante a todo lo que coma, a un colombiano que no venda coca. Tú me entiendes, ¿verdad? Es como algo imposible. Así que siguieron realizando esa práctica. Los rumores sobre estas personas con este extraño comportamiento llamaron la atención no solo en Haití, sino también entre los individuos en los Estados Unidos. Estas historias se difundieron a través de informes de prensa y corresponsales que cubrían los eventos en Haití, generando una sensación de asombro y curiosidad en la opinión pública estadounidense. Uno de los individuos que se interesó en esta misteriosa narrativa fue William Seabrook. Seabrook destacaba como un escritor y periodista estadounidense de carácter polémico que tenía una fascinación por lo sobrenatural y lo oculto, que lo llevaba a explorar incansablemente nuevas experiencias y destinos. En aquel entonces trabajaba para el New York Times, donde ejercía el puesto de reportero. Como resultado de las constantes especulaciones que provenían de Haití respecto a la zombificación, el New York Times asignó a Seabrook la tarea de viajar a Haití con el objetivo de investigar y documentar las prácticas del vudú y la vida en Haití durante la ocupación estadounidense. Seabrook llegó a Haití en 1928 motivado tanto por la asignación del New York Times como por su fascinación hacia el ocultismo
y las experiencias exóticas. Aunque tenía experiencia en explorar diversas culturas, necesitaba un guía local para comprender completamente el vudú haitiano, ya que el vudú haitiano es un sistema religioso y cultural único que requiere un entendimiento más profundo y específico. O sea, en pocas palabras, eso es como que tú no te puedes meter así por así. Con la ayuda de Luis, un sirviente suyo ligado al vudú, Seabrook conoció a Maman Celie, una sacerdotisa espiritual que lo acogió como su discípulo. Bajo la tutela de esta sacerdotisa, Seabrook aprendió en poco tiempo a fabricar objetos religiosos y participaba en rituales que implicaban beber sangre y la transferencia de almas. Sin embargo, esto no era lo que Seabrook buscaba. Él quería acción. Así que un día cualquiera, Seabrook conoce a un granjero haitiano llamado Constant Polynice. Este insistía a Seabrook que los zombies eran reales y que los había visto con sus propios ojos. Lo que más sorprendió a Seabrook no fue tanto el hecho de que esas personas murieran y luego revivieran, sino el hecho de que alguien tuviera control sobre sus acciones, como si fueran marionetas en manos de un titiritero. También le reveló que ciertas compañías azucareras, como la Haitian American Sugar Company, ofrecían bonificaciones a cualquier empleado que trajera nuevos trabajadores para convertirse en zombies, ya que, según dicen, estos individuos no se cansan para nada y son más rentables. Este relato agregaba un nivel adicional de intriga y horror a la situación. Seabrook se encontraba ahora en medio de un misterio aún más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. Una noche Polynice detuvo su caballo mientras él y Seabrook viajaban por un sendero. Polynice señaló a una mujer y 3 hombres que estaban trabajando en el campo con machetes a unos 100 metros del camino. Polynice estaba bastante seguro de que aquella mujer llamada La Merci tenía a su merced a zombies trabajando para ella, por lo que corrió para ver si podía obtener permiso para que Seabrook los examinara. Después de una breve conversación, Polynice le indicó a Seabrook que se uniera al pequeño grupo de hombres. Polynice estaba hablando con la mujer, que parecía algo antipática, mientras los 3 hombres continuaban trabajando cortando el algodón con los machetes. Los movimientos de los hombres mientras se inclinaban sobre su trabajo parecían antinaturales, como si se tratasen de máquinas. Polynice tocó a uno de los hombres en el hombro y le indicó que se pusiera de pie. Lentamente se levantó. El rostro del hombre que vio Seabrook provocó un auténtico momento de miedo y pánico. Los ojos del hombre estaban desenfocados y no miraban a nada en particular, y el rostro estaba completamente libre de cualquier tipo de expresión o emoción. Seabrook tomó la mano de este hombre y le dijo «Bonjour, compère», que en español sería «Hola, amigo». La única respuesta que obtuvo fue la mujer perdiendo su compostura y empujando a Seabrook, diciéndole «Los asuntos de negros no son asuntos de blancos». Inmediatamente Seabrook se retira del lugar. Este encuentro lo inspiró a escribir La Isla Mágica, el primer libro en inglés que describía el concepto de zombie como un cadáver humano sin alma, sacado de la tumba y dotado por una hechicería de una apariencia mecánica de vida. Aunque recibió críticas, el libro se convirtió en un éxito popularizando el concepto de zombie y generando controversias por la participación de Seabrook en rituales. Sin intención de hacerle publicidad al libro, porque no me están pagando, quiero que sepas que este libro fue la inspiración para hacer una de las primeras películas de zombie en el cine de Hollywood en 1932, White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi, reconocido por su icónica interpretación del personaje de Drácula. En esta película, Lugosi encarna al dueño de una plantación de azúcar en Haití que controla a los zombies para trabajar en sus campos, reflejando de manera notable lo descrito en el libro de Seabrook. A pesar de su fama, Seabrook luchó contra la adicción al alcohol y enfrentó dificultades en su carrera. En 1941 buscó tratamiento voluntario, pero continuó luchando con recaídas hasta su suicidio en 1945. Su personalidad excéntrica y singular lo hacen merecedor de un propio video. Si deseas conocer más sobre este intrigante personaje, házmelo saber en los comentarios para un futuro video. Después de la muerte de Seabrook, el fenómeno del zombie
perdió relevancia en la cultura popular, aunque algunas obras literarias como Soy Leyenda y películas como I Walk with a Zombie mantuvieron vivo el interés en cierta medida. Sin embargo, el tema volvió a cobrar fuerza con el caso de Clairvius Narcisse, el hombre que supuestamente apareció 18 años después de fallecer. Esta ha sido la primera parte de esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar el recordatorio para ver el próximo video. Chao, cuídate mucho.